Biografía del Papa Juan Pablo II. En 1920, cuando Karol Wojtyła nació, Wadowice, a 20 millas al sur de la ciudad de Cracovia, era un pueblo de aproximadamente 8.000 católicos y 2.000 judíos. El pueblo de Auschwitz estaba a tan solo 30 kilómetros, pero pasarían otros 20 años para ser afamado en poder de los nazis. Wadowice era la capital de la región. There was a lot of officials, a lot of lawyers. It was quite a rich town. There was very little anti-Semitism. There was a cinema in Wadowice, and there was a soccer team. There was 6 tennis courts. The life was pleasant. Este pueblo, rodeado por granjas y montañas, es donde Karol Wojtyła pasaría sus primeros 18 años. Coincidieron con el único periodo de independencia polaca que tendrían en siglos. Los alemanes y rusos lucharon una y otra vez a través de ella. Su madre Emilia era de una familia lituana. El señor Karol Wojtyła era retirado de una oficina de la Armada. Ya tenían un hijo de 14 años llamado Edmundo. Vivían en un edificio con muchas otras familias, justo junto a la iglesia del pueblo. La ventana del dormitorio de los muchachos estaba junto a la ventana de la iglesia. Era un pequeño apartamento. 2 little rooms, extremely clean always. The perfect order, really military order, because the father was ex-professional officer. El señor Karol envió a su hijo a una escuela no católica. Era la escuela estatal, donde creyó que el muchacho recibiría una mejor educación clásica. Cuando Karol tenía 8 años, su madre, quien le había enseñado cómo rezar y cómo actuar en la iglesia, murió. Su hermano mayor estaba lejos estudiando para doctor, así que Karol tuvo que vivir durante 10 años con su padre. Very pleasant man. So many times, I went there, those long evenings, went there in a little town. So, and he was telling us all these stories, and was a very, very nice gentleman. Cuando Karol tenía 12 años, otro golpe. Su hermano mayor Edmundo enfermó de fiebre escarlata contagiada de un paciente y murió. Su padre era ahora su único familiar. Mientras el chico crecía, emergió en él una inquietud, su coeficiente intelectual. When we played and went to school dances, he dedicated every minute to his studies, to learning languages. He read philosophical books, which for us was so difficult. We admired him. He was very friendly, had a tremendous memory, and he wouldn't let his friends copy his homework. He only helped them. You see, he never got himself into any fights. Not that he was a coward, because he wasn't. But, sort of nobody fought with him. When he was going out of our house, my grandmother always said, "Why can't you be a little bit more like Lolek?" Lolek amaba estar fuera, escalar, remar por ríos de la montaña, amaba los deportes. En el equipo de fútbol soccer era goleador. Además, era un actor natural en las obras de la preparatoria. He had a beautiful voice, was handsome, had a vivid memory. And his acting, it's strange in such a young boy. During performances, his acting was not affected like other actors. He made his roles more intellectual, more ascetic. Se graduó en 1938 con calificaciones que auguraban una buena carrera universitaria. Para dar a su hijo esa oportunidad, el señor Karol rentó un pequeño apartamento para él y su hijo en Cracovia, en la calle Tynieska, cerca de la universidad. Karol Wojtyła tuvo un feliz año de vida escolar. Nuevos amigos, profesores, clases que tomar. Con su hermosa voz se convirtió en una estrella del teatro universitario. Toda esa felicidad terminó. Su segundo año universitario comenzó con la invasión nazi a Polonia. Y la primera de muchas traiciones que le enseñaría lo que el mal es capaz de hacer en un hombre. In our naivete, we believed that we would be able to study, but the university was surrounded and 183 professors were taken to concentration camps. And from these camps, only a few returned. Con sus amigos, organizó clases de teatro a escondidas, una resistencia no violenta para mantener la cultura polaca viva.
There was no stage at all. We performed only in living rooms. This Polish patriotic poetry was forbidden in schools at the time. This poetry was supposed to warm the hearts of sad, depressed people. Depressed because of what was going on around them, all the arrests. Había terror a todo su alrededor. Las regiones judías fueron amontonadas en los barrios de Cracovia. Los nazis también estaban arrestando y asesinando a católicos, sacerdotes, intelectuales y líderes comunitarios. Neither Karol Wojtyła nor any of us ever had a moment of fear. We were young then and thought we were fulfilling some mission. Others fought with the gun and we with the word. Para obtener un permiso de trabajo que evitara que lo arrestaran, Wojtyła excavaba piedras en una cantera. Luego llevaba paquetes a una fábrica de químicos. 4 años de agotador trabajo son lo que un día lo convertirían en el único papa trabajador. Un día fue descubierto en la iglesia donde regularmente iba por un extraño, un sastre con una gran voz, llamado Jan Tyranowski. Tyranowski was a mystic, a man with an immensely rich inner life capable of mystical prayer. If not for him, the Holy Father would not have become a priest. Tyranowski tenía pequeños grupos de jóvenes en casa. Le enseñó a Wojtyła sobre San Juan de la Cruz, quien escribió que la salvación puede ganarse a través del sufrimiento. Un día, regresando del trabajo, Wojtyła, ahora de 21 años, encontró a su padre muerto de un ataque al corazón. Rezó toda la noche junto al cuerpo de su padre. The death of his father was a catastrophe. He was left alone in the world. He who seems to be so independent, he is, but he needs people. He needs not to be alone. Ya sin su familia, Wojtyła, guiado por Tyranowski, formó su propio grupo de jóvenes y comenzó a ver cómo el trabajo los fortalecía. For Wojtyła, that was a new discovery. If I want to make the world better, I don't have to reach for the instrument of acting. I can make the world better by being a priest. Se inscribió en un seminario clandestino, perseguido por los nazis. En agosto de 1944, las tropas nazis anduvieron por Cracovia arrestando hombres entre 15 y 50 años. Wojtyła rezó a solas en el sótano de su apartamento y no fue arrestado. Al siguiente día, el arzobispo de Cracovia, temiendo por las vidas de sus seminaristas secretos, mientras la batalla se aproximaba, los escondió en su propia casa, el palacio en el que Wojtyła entraría un día como arzobispo. Ya que no se presentó a trabajar, Wojtyła sabía que los nazis lo buscarían. The archbishop was afraid to let us venture out into the city because even though we had very good forged documents, he was afraid we'd be recognized by someone who knew that we were wanted. A sus 24 años, Wojtyła había aprendido de primera mano las malas noticias sobre la raza humana. Some of his best friends were taken to Auschwitz. He saw people murdered, beaten in the streets. I think it was one of those great experiences that mold the person. You see, he was 19 years old when it all started. Ese otoño, mientras la batalla avanzaba, no había razón particular para que el palacio del arzobispo o todas las oraciones del cristianismo mantuvieran a los seminaristas vivos noche a noche. Liberación, de cierta forma. En las batallas que llevaron a los nazis fuera de Polonia, la entrada de un monstruo dio lugar a otro más. Karol Wojtyła se ordenó como sacerdote católico en 1946 y la iglesia le dio su primer boleto fuera de Polonia. Estudió por 2 años en Roma, ganando un doctorado. Conoció el Vaticano, construyó sobre la tumba de Pedro, la pesca de Galilea. Por quienes llegó al trono, Karol Wojtyła algún día llevaría la lucha final contra los sucesores de Stalin. A la edad de 28 años, Wojtyła regresó a Polonia.
Un delgado y tierno hombre apareció en la villa de Niegowic en 1948 para ser su pastor asistente. He was a man of great charm, very simple, of great, of course, culture and intelligence, and it was evident that he was a man of deep spirituality, very friendly, very easy with direct contact with people. En Niegowic, y un año después, rápidamente en la parroquia de San Florián de Cracovia, el padre Wojtyła tenía el agrado de los feligreses. En su trabajo con grupos de jóvenes y estudiantes, se hizo famoso por los viajes que guiaba a sus amadas montañas. He was always in good mood and making jokes. For him it was relaxed and it was a contact with the nature. And in this nature, obviously, he saw God. When we were kayaking, each day there was somebody else who was his companion on the kayak. That was such a rule, because everybody wanted to have him for himself. Era muy obvio que disfrutaba guiar todas las excursiones. I think he's a very manly man in this traditional, positive sense of being strong and of being in control of himself and of liking to be helpful or stronger than others even. Era un sacerdote popular, pero por sus cualidades intelectuales, sus superiores lo relegaron de sus deberes en la parroquia en 1951 para que pudiera llevar una carrera académica. Para 1952, bajo la dirección de Stalin, los derechos humanos una vez más fueron atacados en Polonia. En 1953, el jefe cardenal Stefan Wyszyński fue arrestado por criticar al gobierno. En el 54, el seminario de Cracovia donde Wojtyła enseñaba fue cerrado. Lo transfirieron a la Universidad Católica en Lublin, donde enseñó ética y filosofía. Sus estudiantes lo encontraron amigable, pero notaron su control interno. He is an introvert, and you have to treat him so that he becomes tame and feels safe with you. Publicó poesía popular bajo un seudónimo. Y aunque el trabajo fuera de la iglesia era ilegal, Wojtyła se arriesgó. Así era él. Each morning he was celebrated the Holy Mass in very strange places, somewhere in the deep forest, somewhere over on the lakeside. He needs it and we need it. And he also probably felt that in the deeper sense it's legal because it's connected with human rights. Sus amigos más jóvenes lo llamaban tío. We became a sort of his family. And whenever one of us decided to marry a particular girl or vice versa, he first consulted priest Wojtyła, and he was marrying us. He was baptizing our children. Estas relaciones personales fueron las bases del libro de Wojtyła, llamado Amor y Responsabilidad. Fue acerca de muchos aspectos del amor, del sexo dentro del matrimonio, que podían ser una de las cosas más hermosas en la tierra. This was at the time, so long ago, very new, because we were used in the church to be taught that sexuality is a means to have babies. Él creía que ninguna persona podía usarse para lograr un fin. La dignidad inviolable de cada ser humano se convirtió en la batalla más fuerte defendida por el Papa Juan Pablo II en la moral personal y en la política. En 1956, los comunistas relegaron al cardenal Wyszyński. 2 años después, Wojtyła fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Solo tenía 38 años. Wojtyła lidiaría ahora con líderes comunistas. El cardenal Wyszyński comenzó a enseñarle los secretos para lidiar con ellos. En Wojtyła, Wyszyński encontró al compañero perfecto. Podían ser el equipo bueno y el malo. From communist authorities' point of view, they thought that Wojtyła, who is 20 years younger than Wyszyński, he was more open-minded, more flexible, because they see that Wyszyński was an enemy. And of course, they have been deceived very strongly. He discovered that it's possible to negotiate with the communists from a position of strength, even if you appear to be in a position of weakness. I think he learned a great deal about diplomacy.
El joven obispo aprendió más sobre diplomacia en el Segundo Consejo del Vaticano en Roma a principios de 1960. Todos los obispos del mundo fueron llamados por el Papa Juan XXIII para reconsiderar cada aspecto de la Iglesia Católica Romana. He was shaped by the Vatican Council. He was a man of dialogue, of opening to other religions, Christian, non-Christian, to Jews. In the same time, he was convinced that the strength of the Church in difficult situations in Poland consists on unity of the Church. Fue un punto que destacó en una entrevista antes de convertirse en papa. The Church in Poland is living its own life, and I suppose that that is important for the Church everywhere, to living its own life. To realize its own mission. The most important problem is that is atheism and Marxism. That is a anti-religious ideology and system. El nuevo Papa, Pablo VI, notó la firme paciencia de Wojtyła. En 1967, el Papa Pablo lo convirtió en cardenal y lo confirmó como herencia aparente de que Wilczynski, de quien fue protegido, había predicado una y otra vez que el cristianismo, no el marxismo, era el verdadero campeón sobre la opresión y que la Iglesia demandaría derechos y libertad. En Cracovia había procesiones de la Iglesia por las calles desde la Edad Media. Wojtyła insistió en continuar. Every year he put a request to have this procession. And then he was refused, and then he protested, and that was a kind of ritual to claim the right to be in the streets. Wojtyła solicitó una iglesia en Nowa Huta, un barrio de trabajadores, comunista y ateo. Oficialmente dijeron, encárgate de las iglesias de la ciudad. Wojtyła dijo no, y plantó una cruz donde debía ser la iglesia. Los comunistas lo dejaron entrar. You have to have a mix of negotiating with your enemy, which in this case was the communist power, but at the same time maintaining enough resistance, resilience, opposition, insisting on your rights, insisting on the right to build churches, insisting on the freedom to teach religion in schools. En 1976, un afligido Pablo VI invitó a Wojtyła al Vaticano para darle una serie de 22 sermones durante Cuaresma en la capilla privada del Papa. El mundo no lo notó, pero el Vaticano estaba en una seria búsqueda de talentos. No había tenido un papa no italiano en 455 años. El cardenal de Polonia tituló sus sermones como una señal de contradicción. El Papa Pablo VI murió en el verano de 1978. 111 cardenales de todo el mundo se encerraron en la Capilla Sixtina y eligieron a otro papa italiano. Juan Pablo I olvidó decirle sobre su problema cardíaco. Luego de 33 días murió en su habitación de un ataque cardíaco masivo. De nuevo los cardenales se encerraron. Su colega de Polonia tuvo un gran número de votos en el primer cónclave. Comenzaron a ver la sorpresa que debían darle al mundo. Habemus Papam. Habemus Papam, que significa en latín tenemos papa. Pero cuando escucharon su nombre, la multitud se confundió. Cardinalem Wojtyła. I remember somebody said, they've elected an African. Well, it wasn't an African, as we now know, it was a Pole. It was a very, very bold and perhaps one should say imaginative act. The assembled cardinals knew in a sense that it was a provocation to the Soviet Union and to the communist regimes of Eastern Europe. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. El primer papa no italiano en 5 siglos, el primer papa eslávico en la historia, dijo con un italiano perfecto que venía de un lejano país. Lo hanno chiamato di un paese lontano.
De vuelta en ese país lejano, Happiness, what else? It was something unbelievable. And people were spending whole night in churches praying and thanking God for this unusual and unexpected happening. hubo reportes de llamadas de molestia del Kremlin al Warsaw. They say that the telephone went like this. Who did allow, comrades, this Karol Wojtyła to be a cardinal? Because he would not be the member of the conclave, and he could not have been, in that case, elected a pope. Ya era muy tarde. Al instalarse en Roma, el joven papa de Polonia no dejaría que su mentor Wyszynski besara su anillo. Los cardenales dijeron que el nuevo papa terminaría con la confusión sobre los católicos. También esperaron que su juventud lo acercaría a los jóvenes. No tenían idea. No tenían idea que al viajar a México, 3 meses después, Juan Pablo movería a la multitud más grande vista en la tierra. Dijo que la política es asunto de la Iglesia cuando involucra el cómo la gente trate a la gente. Le dijo al mundo que el cristianismo, no el marxismo, era la verdadera liberación tecnológica que triunfaría con los pobres y oprimidos. Pero México solo fue el comienzo. Ahora Juan Pablo quería ir a casa, a Polonia. Hubo otra llamada de molestia de Moscú. Brezhnev telephoned the then first secretary of the Polish Communist Party saying, can't you pretend that all you people are sick, that you cannot receive the Pope? And the Polish answer was to Brezhnev, well, don't be ridiculous. We can't go pretending for a couple of years that all of us are sick in bed. The Polish government could not fail to invite him, which they did. I mean, hating every minute of it. They were scared to death. They had to live with it, and they died with it. Fue el encuentro de dos mundos. Los polacos luego dijeron que se sintieron por primera vez como una misma fuerza. A 1.5 million of people was gathering in the field, moving quietly, and everybody behaving like a friend of his neighbor. There was something completely unusual, and we had the feeling of something happening. We also could count ourselves and say, look, we are so many. And we formed the unity. And the communists, this is a foreign body which is isolated. He said things which at that moment were quite revolutionary. He told the Poles, basically, that the divisions of the Cold War worked out at Yalta were not permanent. He quoted St. Paul and he said, let the Holy Ghost come and change the land. And then he added, this land. We did not feel the full meaning of that word at that time. A year later, we understood it better. It went like a fire through Poland. You know, people joining and joining and joining and joining Solidarity Union. Within few weeks, it went up to nearly 10 million. Habiendo esparcido la llama de solidaridad, el Papa no les dio a los soviéticos oportunidad de actuar. Luego visitó los Estados Unidos. Durante una semana de jubileo, fue el héroe de América. Pero también dijo que el capitalismo puede producir mucha maldad.
Christ demands openness to our brothers and sisters in need, openness to the poor. Los norteamericanos entendieron que peleaba con fiereza por la moralidad personal como lo hizo contra el comunismo. Estuvo contra el control artificial de natalidad, sacerdotes matrimoniales, sacerdotes mujeres, sexo premarital y el aborto. We will stand up and proclaim that no one ever has the authority to destroy unborn life. I think people were hoping that he would bring a breath of fresh air into the Vatican, but pretty soon they realized that Polish Catholicism is a very traditional, very conservative type of Catholicism, and that it would be foolish to hope for great innovations. Pero a pesar de que los católicos esperaban eso de él, era claro que el Papa se fortalecía de las multitudes que reunía. Pero la excitación que causó comenzó a dar frutos, hasta en el Vaticano. Holy Father, some people say that you are traveling too much. Yes, I am convinced you are. I am convinced that I'm traveling too much. Thank you very much. But sometimes it's necessary to do something of what is too much. En Brasil apoyó a los trabajadores en su lucha ilegal por mejores condiciones, pero insistió en que lo hicieran sin violencia. Ofreció a los dictadores un trato. Si les permiten algo de la democracia que dicen que quieren, ustedes compartirán la recompensa. We meet you not with pride, but with humility and on bended knees. Ningún político soñaría con esa clase de poder, y todos esos viajes incrementaron la presión en Moscú. Pero el movimiento solidario comenzó a crecer sin reglas. Si algo hubiera pasado para alterar el balance en Polonia, le hubiera dado a Moscú una excusa para explotar. En mayo de 1981, un hombre enfermo llamado Mehmet Ali Asha se registró en un pequeño hotel cerca de la Plaza de San Pedro, donde Juan Pablo reunía una multitud de adoradores como regla cada miércoles al mediodía. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II se convirtió en el primer papa que recibió un disparo. Nobody really ever dreamed that such a sacrilegious act would ever be performed, as somebody would raise a gun and try to shoot him. Una bala a través de su abdomen no lastimó órganos principales ni arterias por milímetros. Casi se desangró en los 15 minutos de camino al hospital. Importantes rumores dentro del Vaticano dijeron que los soviéticos lo hicieron. Había furia en los solidarios de Polonia. Nada podría ser probado en la corte acerca del tirador turco Ali Asha que fuera parte de la conspiración. 4 días después, el Papa con voz apagada expresó su perdón y dio su bendición regular del domingo desde el hospital. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. No estaba afuera, pero había caído. Y 8 días después, otro golpe. Juan Pablo habló por última vez con su amado cardenal Wyszynski, quien murió unos días después. Mientras se recuperaba, Juan Pablo trató de controlar a los solidarios, pero fue inútil. Y antes de que el año terminara, el rigor llegó. Leyes marciales, tanques en las calles. Le pareció al mundo que el Papa se había perdido, pero su herida casi fatal no disminuyó su determinación. If he feels strongly about something, and there are many things he feels strongly about, he's dogged. He will pursue it and not let up. Juan Pablo siguió demostrando su voluntad, poniendo presión en el apoyo de los regímenes comunistas. En Nicaragua, públicamente reprendió al padre Ernesto Cardenal, diciendo que debía dejar el gobierno. Juan Pablo ordenó a los sacerdotes de todo el mundo que salieran de la política para que su autoridad moral fuera más fuerte cuando la crítica gobernara. Fue el primer papa que visitó Gran Bretaña y comenzó a sanar la herida causada cuando Henry VII salió de Roma en 1527.
Regresó a Polonia prometiendo a los comunistas que ayudaría a calmar al pueblo. Insistió en la no violencia, pero también insistió en los derechos humanos. He knew how hard to push, when not to push. And he pushed as hard as he could. But there were times when he let up a little bit. But he never pulled back. Oficiales fueron reclutados para dejarlos ver al líder solidario Lech Walesa. The very last day of his visit, the communists sent a plane to pick up Wałęsa, and the two met in secret on a mountainside. They went for a long walk together, quite privately. He obviously had this plan to give moral support to the free trade union movement and to Mr. Wałęsa. Se rumoraba que el Papa le había dicho que se calmara. Los diarios del oeste llamaron a Juan Pablo traidor de la libertad. Él estaba muy delante de ellos. Pope was saying something like this: you have to fight for your freedom. You have to be tough, but you can't kill. And it got wonderful results. During the Solidarity period, not a single window was broken. En Roma, a pesar de que muchos no lo aprobaron, Juan Pablo visitó a Aliasha en la cárcel. El Papa les dijo a los reporteros: hablé con él como hablaría con un hermano al que perdoné, quien disfrutó mi confianza. Al transcurrir los 80 siguió viajando y fue a Calcuta, donde honró a la Madre Teresa por su trabajo ayudando a los pobres. También viajó a Chile, donde hubo una demostración de violencia. Él dijo: no me cansaré de repetir donde sea que la violencia no es cristiana. Los comunistas se cansarían primero. En 1987, entre señales de agotamiento económico y moral, el líder comunista polaco Jaruzelski fue al Vaticano. Algo nuevo por fin estaba pasando. En Moscú, un nuevo presidente, Mikhail Gorbachev, estaba promoviendo la perestroika, una reestructuración. La forma de Juan Pablo de hacer las cosas estaba ganando. En el invierno de 1988, los comunistas pidieron negociaciones con la Unión Solidaria. En un año, el muro de Berlín cayó. Checoslovaquia, Hungría, Rumania. El mundo se sorprendió de lo rápido que el imperio se colapsó. Juan Pablo había guiado el ataque ganador. He helped it to be peaceful and to avoid the terrible bloodbath that people feared. It was a mix of fighting and negotiating, which he has mastered on the Pope level. All these lessons which he learned at Krakow became a great art, a great form of diplomatic art. Ese diciembre, por primera vez en la historia, un presidente soviético visitó el Vaticano. Mikhail Gorbachev después escribió que la filosofía de Juan Pablo y sus acciones pacíficas crearon una nueva forma de pensamiento para todos. Las recompensas por su coraje fueron muchas en los 70 años de Juan Pablo. Después de la caída de la Unión Soviética en 1989, cumplió otro sueño e hizo su primer viaje a la católica Lituania, tierra de la familia de su madre. Viejos y amigos compañeros de clase le trajeron recuerdos. They together recollect. You remember the terrible rain, and you remember how we got lost at night, and we were walking through deep forest, and we were following stars, and then we made fire to survive till the morning. Pero muchos de sus compañeros no lo lograron. El día que se recordó el Holocausto en 1994, Juan Pablo invitó a la comunidad judía de Roma al Vaticano para un extraordinario concierto en su memoria. If you look for an epiphany of a misunderstanding of 2,000 years coming to an end, that was it. Desde el inicio de su pontificado, Juan Pablo dirigió tras bambalinas las negociaciones con musulmanes y judíos. Contra el Consejo de Todos, insistió en relaciones diplomáticas con Israel y las obtuvo. His entire life has been devoted to the building up of the
normal, healthy relationship between Jews and Catholics. For him, it was a fulfillment of a commitment to himself and to history. La historia no se detuvo para él. Encontró más enemigos con quien luchar. Hasta en Polonia, su protegido Lech Walesa era ahora presidente. Pero Juan Pablo se dio cuenta que la nueva libertad traía nuevos males. And he got angry from time to time. He could see the Poles becoming more materialistic and less spiritual. Church attendance was declining. Only the truth will make you free. John Paul II, he loves you. De vuelta en América, habló contra la fascinación de la nueva tecnología, que podía guiar a las personas a creer que podían controlar todo, lo que llamó la cultura de la muerte, la cual está desde el genocidio hasta el aborto. America, defend life. Probó su determinación y poder a sus 70 años. Cuando el mal de Parkinson comenzó a alentar sus pasos, le hacía difícil hasta sonreír. Aún así, supo cómo mostrar sus sentimientos. En un rally en Brasil hizo girar su bastón como Charlie Chaplin. En París, en una reunión de 4 días de jóvenes alrededor del mundo, los comentaristas dijeron, ya está viejo, nunca atraerá grandes multitudes, no con la juventud de hoy. Más de 250,000 asistió, para el cuarto día había más de 1,000,000. En enero de 1998, su ingenio geopolítico seguía agudo y sutil, cuando después de 10 años de negociaciones secretas con Fidel Castro, el dictador comunista por fin lo recibió en Cuba. Siguiendo la guía de Juan Pablo, Castro comenzó a darle más libertad a la iglesia. Se sentó y escuchó mientras Juan Pablo les dijo a los cubanos que la democracia era el camino correcto, que los derechos humanos no eran negociables. En asuntos de personalidad moral, fue tan franco como siempre. Sin embargo, eso solo hizo más vergonzoso cuando hubo alegatas de abuso sexual a menores por parte del clero, que alcanzó proporciones escandalosas en muchos países del mundo, con mayor dramatismo en Estados Unidos. Después de una década de manejar estos casos en silencio, el Papa actuó de una forma inesperada. En abril del 2002, todos los cardenales americanos fueron a Roma. Ahí, Juan Pablo II por fin declaró que aquellos que abusaran de menores no tenían lugar en la Iglesia Católica. Una de las marcas del papado de Juan Pablo II fueron la serie de disculpas que hizo mientras el milenio se aproximaba por los crímenes y la intolerancia perpetrados por los católicos contra otras religiones, contra las mujeres, contra diferentes razas, hasta llegar al genocidio. Estas disculpas fueron hechas en Roma y mientras viajaba a través del mundo. Casi 100 viajes papales se realizaron mientras el nuevo milenio llegaba. Sus disculpas también ayudaron en el camino hacia 2 viajes históricos en su papado. En marzo del 2000, justo antes de cumplir 80 años, Juan Pablo viajó a Jerusalén. Ahí visitó sitios sagrados para las 3 religiones de Abraham, el cristianismo, islam y judaísmo. Visitó el Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado entre los católicos y los judíos. Un año después, en la capital siria de Damascus, se convirtió en el primer papa en visitar una mezquita. En ese viaje pidió a las 3 religiones trabajar no como adversarios, sino como compañeros. Y quien no estuvo de acuerdo, simplemente fue ignorado. I believe that his sense of the people who oppose him is that having people oppose you goes with the territory. This takes a kind of courage, and I think courage is a very key thing, talking about this man. Coraje es la lección más visible que Juan Pablo dejara en la historia. Quien viajó con él lo vio demostrado suelo tras suelo mientras luchaba por llevar su mensaje de fe. To tell the story of God's love, to tell humanity in need, suffering humanity, people with problems, people that are weighed down, to remind the world that God really does love everyone, and that this love
is available, and that this love requires a response. Si el amor de Dios requiere respuesta, la vida de Juan Pablo fue un modelo. Advirtió una y otra vez que el mundo produciría males, como las atrocidades de Hitler y Stalin, a menos que las buenas personas actuaran contra ellos. Cuando los derechos humanos son violados, él decía, ahí es cuando la guerra comienza. Lo vio suceder en el mundo de su juventud, y él respondió en persona.